En nuestro recorrido por la historia de Israel, queremos ubicarnos en las distintas etapas que se han ido recorriendo. Estamos viendo cómo Dios actúa en la historia de Israel, lo ha hecho en el periodo de los patriarcas, siglo XIX al siglo XVI. Hemos visto también el éxodo, el acontecimiento principal en el siglo XIII, a través de Moisés, luego la conquista de la tierra prometida a través de Josué, luego el periodo de los jueces, luego los reyes desde Saúl en el 1030, luego David, luego Salomón hasta el 931, en que se divide, a la muerte de Salomón se divide el reino, y todo este periodo de cumbre monárquica se desploma bastante cuando, con ocasión del cisma, ya es un reino dividido. Son dos historias paralelas. Es el reino del norte, capital Samaria, es el reino del sur, capital Jerusalén. Y hemos visto cómo en el reino del norte, que duró apenas 200 años, hubo también importantes profetas, Elías, Eliseo en el siglo IX, Amós y Oseas en el siglo VIII. Pero todo eso terminó cuando el 721 cae Samaria en poder de los asirios. Hemos visto también cómo en el mismo siglo VIII, en el reino del sur, ahí se deja sentir la presión asiria, y luego cómo hay grandes profetas en el siglo VIII, tenemos Isaías, Miqueas. Posteriormente, en el mismo reino del sur, en Jerusalén, tenemos el cambio de escenario internacional, porque ya Asiria queda en el pasado y ahora es el imperio babilónico con Nabucodonosor el que toma el control del escenario a partir del año 612, en que cae Nínive, la capital asiria, en poder de los babilonios. Y hemos visto también cómo la presión babilónica se deja sentir en Jerusalén. Hay grandes profetas, ahí tenemos a Jeremías, Sofonías, Nahum, Habacuc en el siglo VII. Tenemos también reyes importantes como Josías, que hizo el año 622 la reforma religiosa, pero al final la presión babilónica se transformó en la gran caída de Jerusalén en el año 597, y entonces los ejércitos de Nabucodonosor toman el control, toman Jerusalén, destruyen las murallas, incendian el templo, desaparece el Arca de la Alianza, y bueno, ya ahí parte un grupo al exilio, al destierro, queda Sedecías como rey, pero después Sedecías actúa tratando de rebelarse contra los babilonios. Entonces viene Nabucodonosor con toda su rabia, con toda su furia, el año 587, y ahí hay una deportación más numerosa y quedó solamente los pobres, los campesinos, ahí en Palestina. Bueno, en Babilonia la situación de los hebreos fue bastante difícil, bastante dolorosa en un cierto aspecto. Es verdad que estaban en un país muy desarrollado, muy próspero en lo material, la civilización babilónica impresionante, con todo su esplendor material, económico, político, pero religiosamente eran politeístas y eran también cultos, tenían ciertos mitos que de alguna manera también van a influir en la concepción de los hebreos, ¿no es cierto? Las historias mitológicas de Gilgamesh, mitos de la creación, mitos también sobre el diluvio, pero bueno, en Babilonia la situación de los hebreos es difícil, y ahí ellos lo que quieren es fortalecer su identidad de judíos, y entonces van a tomar con mucho más fuerza ciertas prácticas judías, ciertas leyes fundamentales de los hebreos. Primero la circuncisión, un hecho antiguo, pero que ahora se hace con todo su vigor, la circuncisión de todos los varones judíos para que tengan en su carne
la marca de la pertenencia al pueblo de Dios, también la observancia del Sabbat, el sábado, que es también antigua, pero que aquí pasa a tener una fuerza mucho mayor. Y en lo religioso también ver que allí en Babilonia los judíos ya no tenían un templo, había quedado atrás, ¿no es cierto?, su tierra con el templo de Jerusalén incendiado, y entonces tienen que desarrollar su vida espiritual de otra manera, y se hacen personas, se hace el pueblo del libro. Entonces los judíos en Babilonia empiezan a congregarse en torno a los rollos de la Torá, los oráculos de los profetas, que han adquirido mucho más fuerza porque se han cumplido las amenazas, los avisos, las amonestaciones de los profetas, y entonces los judíos toman en serio las profecías, los oráculos de los profetas preexílicos, y ahí en Babilonia, bueno, tienen que aceptar esa realidad. Al principio hay algunos que pensaban que esto iba a ser muy breve, pero ya el profeta Jeremías en su carta a los desterrados les dice que, bueno, que planten viñas, que cásense, que formen familia ya, que construyan casas, porque esto es para largo, porque, bueno, Dios tiene que purificar a su pueblo, y los hebreos van a tener que aceptar que van a tener que estar muchos años, como efectivamente estuvieron 50 años, desde el 587 hasta el 538, y bueno, todos esos años en el destierro fueron años duros, años de maduración, años en el cual el pueblo de Dios se apegó a la palabra de Dios, y surgen entonces estas reuniones que llamamos las sinagogas, son reuniones de fieles, ya no a hacer un acto sacrificial, holocausto, en un altar, porque no hay eso, sino que la sinagoga es un lugar de oración, un lugar de la palabra de Dios, un lugar donde hay estos personajes tan importantes que son los escribas que son los que conocen la palabra de Dios, que la explican, la predican, y entonces la labor de los escribas va a ayudar a la fe. Después uno de los escribas más importantes va a ser Esdras, famoso, pero ya en la época posexílica. Y en este tiempo del destierro en Babilonia va a surgir un gran profeta, ¿no es cierto?, Ezequiel, que va a haber como 2 etapas en su libro, en su ministerio. El libro de Ezequiel es un libro grande, tiene 48 capítulos, y bueno, primero va a haber toda una primera mitad, en esos 20 años de predicación de Ezequiel, va a haber primero un periodo de anuncio de juicio, y que hay que aceptar el destierro, hay que aceptar la purificación, hay que aceptar el dolor, y que la gloria de Dios abandona el templo, y que hay que hacer gestos de deportado, y aceptar el exilio como voluntad de Dios, aceptar ese dolor que purifica. Entonces, esa primera mitad de su obra, de su ministerio, es más bien anuncio doloroso, de juicio, como también lo había hecho el profeta Jeremías. Pero después viene ya un ministerio de anuncio de consuelo, de esperanza, de anunciar la nueva Jerusalén, de que Israel va a ser sacado de Babilonia y que va a revivir como huesos secos que van a salir de las tumbas, a ese texto profundísimo de resurrección, en ese capítulo 37, que es un texto que en realidad anuncia la salida de Babilonia. Y bueno, cómo Dios quiere purificar al pueblo, y va a enviar un agua que los purificará, y pondré mi ley en sus corazones. Y bueno, que los antiguos reyes, los antiguos pastores que no han cumplido su misión, entonces Dios va a suscitar un buen pastor, Dios mismo va a apacentar a sus ovejas. Entonces Ezequiel tiene todas unas profecías mesiánicas en el capítulo 34 sobre el pastor, el Mesías, el rey futuro que se anuncia, y también cómo va a haber una nueva Jerusalén, y entonces Israel, retornado a su tierra,
va a tener una ciudad bellísima, la Nueva Jerusalén, y en esa ciudad del centro va a ser el templo, y hay una visión muy hermosa en el capítulo 47 sobre ese río que brota del santuario, que desciende hacia las aguas del Mar Muerto y que sanan esas aguas y se llenan de peces y alrededor de pescadores, y esas aguas que vienen del santuario, aguas milagrosas, que también en las orillas del río de descenso hay árboles que dan frutos todos los meses y que sus hojas son medicinales. Entonces son profecías muy bellas de esperanza, de consuelo, que llenan toda la segunda mitad del ministerio de Ezequiel y que dan una gran esperanza de que, bueno, Dios tiene maravillas para el futuro. Ezequiel termina su predicación puede ser en torno al año 570, y bueno, pero años después va a surgir en el exilio otro profeta notable, que es lo que llamamos el Deutero Isaías, el segundo Isaías. Este profeta, tenemos sus enseñanzas en el mismo libro de Isaías, en los capítulos 40 al 55, y allí hay un mensaje de consolación, a Nahamú, consolad con su pueblo, consolad a mi pueblo. Entonces el profeta está llamado a hacer esperanza, a hacer anuncio de consuelo, a transmitir una buena noticia, y sube a un alto monte, tú que traes las buenas noticias. Entonces el mensajero de las buenas noticias, el Deutero Isaías, anuncia estas maravillas que Dios quiere hacer en un nuevo éxodo, porque Dios va a sacar a los israelitas de Babilonia, los va a sacar como antes los sacó en el siglo XIII de la esclavitud de Egipto, y ese nuevo éxodo va a ser con los mismos milagros que Dios hizo en el primer éxodo, y también atravesando un desierto, y va a ser como una procesión de avance hacia la tierra. Entonces, bueno, ahí en ese contexto de esperanza se anuncia este nuevo éxodo, esta salida de Babilonia como un nuevo éxodo, y bueno, todo el mensaje del Deutero Isaías es un mensaje de consolación que está todo marcado por la acción de Dios. El Deutero Isaías insiste mucho en un mensaje monoteísta, porque en Babilonia había cierto politeísmo, entonces aquí a los judíos se les insiste en que Yahvé es el único Dios, yo soy Dios, no hay otro Dios fuera de mí, no lo hubo antes ni lo habrá después, yo Yahvé soy el único. En fin, un insistente mensaje monoteísta de que hay un solo Dios y que Dios es el creador, el que ha creado todo el mundo, y que Él es esa creación la hizo Dios soberanamente, con su inteligencia, con su poder, con su fuerza. Entonces el verbo bará, el verbo crear, lo toma como mensaje importante el Deutero Isaías para anunciar que Dios tiene un poder creador, y por lo tanto no hay lugar para esas narraciones mitológicas babilónicas que pretenden presentar el surgimiento del mundo por otra forma, sino que todo es por un acto creador de Dios. Y el Deutero Isaías también tiene ese mensaje tan misterioso, profundo, del siervo, en esos 4 poemas que hay ahí en el libro de Deutero Isaías, en capítulo 42, 49, 50 y 53, en la cual habla de un siervo elegido, un siervo en el cual Dios se complace, un siervo que tiene una misión de cara al pueblo. Entonces, por una parte, claro, es el mismo pueblo el siervo, pero aparte de este sentido colectivo hay un sentido también individual. Es un individuo que tiene una misión frente al pueblo y que va a traer la salvación expiando por los pecados y ofreciéndose a sí mismo, y ofrecí mi espalda a los que me golpeaban. Y bueno, y este sufrimiento es porque Él se da a sí mismo en expiación, y su sufrimiento va a ser intensísimo. Este siervo, este varón de dolores, sabedor de dolencias, que va a ser, ¿no es cierto?, tratado de lo peor y llevado a la muerte, pero que Dios lo va a exaltar y Dios lo va a levantar sobremanera.
Bueno, todas estas profecías sabemos que se han cumplido en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, y son textos realmente misteriosos que siempre han intrigado el pensamiento, la teología, estos 4 poemas del siervo sufriente, del siervo que va a traer la salvación. Bueno, el Deutero Isaías es un mensajero importante, en torno al año 550, y él ya vislumbra la aparición del gran liberador a nivel humano, que es Ciro persa, el rey de los persas. Entonces es importante, que ahora va a comenzar a asomar en el escenario otro imperio distinto, que es el imperio persa, que va a vencer a los babilonios, y va a venir entonces el período persa, ¿no? El período babilónico, ¿no es cierto? El exilio en Babilonia duró desde 587 hasta el 538. Entonces, pero Babilonia no tiene la última palabra. Babilonia, en el actual Irak, en la zona sur de Irak, va a ser vencido por este otro poder, que es el imperio persa, que está en el actual Irán, y ahí entonces surge esta figura que es Ciro, que él sucedió a Cambises II, y él logró vencer a los medos, primero, a los medos, ¿no es cierto?, a Astiages en la batalla de Bátana, 549, y entonces se transformó Ciro en el rey del imperio medo-persa. Pero la gran victoria de los persas, de Ciro, va a ser contra los babilonios. Entonces el año 539, gracias a Gobrias, a este general babilónico que se cambió al bando persa, finalmente entonces el ejército de Ciro puede hacer su entrada triunfal en Babilonia, y comienza entonces el periodo persa. Entonces ya Ciro predomina, y él tiene como una nueva estrategia que va a transmitir a su imperio, al imperio persa, ¿no? Para los judíos, el periodo persa dura desde el 538 hasta el 333, que aparecen los griegos de Alejandro Magno. El periodo persa es llamado un periodo de restauración, un periodo porque los persas eran en general tolerantes con los pueblos sometidos. Los persas en general, a todos los pueblos que iban conquistando, les permitían practicar sus costumbres, vivir su religión, hablar su idioma, y se aseguraban en esa tolerancia persa, se aseguraban una cierta tranquilidad y una cierta obediencia, y ellos se preocupaban de organizar bien el imperio, y bueno, para eso hubo reyes persas muy, muy importantes, porque Ciro, claro, fue el fundador del imperio persa, pero después de él vino toda la expansión, las conquistas, ¿no es cierto?, de Cambises, que gobierna del 530 al 522, y luego ya viene la organización del imperio. Entonces Darío el Grande, del 521 al 486, en que le da toda la organización política, administrativa, las satrapías, y todo ese orden y organización que tiene impresionante el imperio persa. Bueno, para los judíos fue muy importante el edicto de Ciro, ¿no? Porque el 539, claro, Ciro vence a los babilonios, pero al año siguiente, el 538, ocurre este edicto, este decreto, ¿no?, con el cual él permite a los judíos regresar a su tierra, termina el destierro, y entonces partir hacia su tierra, hacia Palestina. Bueno, los israelitas van a partir, no todos, porque hay muchos que en Babilonia habían echado raíces, habían prosperado, les había ido bien, y partir a una tierra más pobre,
una tierra que incierta, siempre difícil. Entonces hay muchos que no quisieron regresar, no quisieron salir de Babilonia, y a pesar de los continuos mensajes que se enviaban desde Palestina para animarlos a partir hacia allá, pero hay muchos que quedaron, y bueno, surgió toda una diáspora judía en Babilonia, que después va a dar origen al Talmud babilónico. Bueno, de los que fueron regresando, no lo hicieron todos así juntos, fueron más bien distintas oleadas, distintos grupos que partieron, y esos grupos, algunos, ¿no es cierto?, con líderes bastante de segundo plano, ¿no es cierto?, como el grupo liderado por Sesbazar, y bueno, algunos entonces regresan con Sesbazar a Palestina. Palestina no es que estuviera en cero, no era una tierra absolutamente deshabitada, pero era muy pobre y serían unos 12.000 habitantes que habría en ese momento en Palestina, pero gente pobre y todo bastante ruinoso, demográficamente poco desarrollado. Y entonces va a venir todo un periodo de volver a construir, y se preocupan de construir sus casas, por supuesto, los que regresan. Y ahí entonces va a surgir el movimiento de reconstrucción del templo. Hubo dos profetas importantes, Ageo y Zacarías, en el 520, que son los que impulsaron a los hebreos a reconstruir el templo, porque el templo de Jerusalén había quedado totalmente destruido, ¿no es cierto?, incendiado, 587, y ahora entonces los anima a reconstruir, y bueno, la figura civil, Zorobabel, y la autoridad religiosa, el sacerdote Josué, nada que ver por supuesto con el Josué que sucedió a Moisés. Este otro Josué, 600 años después, es el sumo sacerdote que junto con el gobernador Zorobabel van a ayudar a la reconstrucción del templo, y bueno, se logra. Este es el segundo templo, un templo por supuesto más modesto que el que había construido siglos antes Salomón, y este segundo templo va a empezar a tener vida litúrgica. Después, ese mismo templo, ya en la era cristiana, va a ser agrandado de manera impresionante por Herodes el Grande, que fue un gran constructor, y entonces él agrandó de manera impresionante este templo que en tiempo de Zorobabel había sido tan modesto. Entonces, la reconstrucción del templo fue muy importante para volver a tener vida espiritual, vida litúrgica. Bueno, pero claro, no basta tener una construcción, no basta tener construida una capilla, un templo, hay que darle vida. Después vamos a ver en el siglo V, en el libro de Malaquías, cómo trata de dársele vida litúrgica, porque bueno, entonces Malaquías ahí incentiva a la gente, por una parte, a apoyar materialmente, pagando los diezmos para que se puedan mantener el culto, y al mismo tiempo que la gente presente las ofrendas, que sean ofrendas buenas, porque no llevar puros animales defectuosos que no se los regalarían jamás a un gobernador. Entonces, bueno, tratar de que la vida litúrgica sea en buenas condiciones. Y en ese tiempo hubo también una cierta crisis de los judíos regresados, una crisis familiar también, porque algunos judíos se casaban ahí en Israel con mujeres extranjeras, y entonces estos matrimonios mixtos que se le llaman, de una creyente con no creyente, o la inversa, producía un relativismo en la fe. Entonces el mensaje de Malaquías es contra los matrimonios mixtos, y también contra la inestabilidad matrimonial que había traído el divorcio. Entonces por eso aparece esa crítica de Malaquías contra el divorcio, contra el repudio, y esa insistencia en volver a la esposa de tu juventud.
Y bueno, el profeta Malaquías, entonces, un libro que ayuda en este contexto de restauración de la vida litúrgica, en esos 200 años que duró el periodo persa, que fue un periodo positivo, de paz, que al mismo tiempo permitió no solamente la reconstrucción del templo, la vida litúrgica, sino que también surgiera una nueva vitalidad, que es la literatura sapiencial, que tenía raíces antiguas, por supuesto, porque ya desde Salomón se conservaban proverbios de Salomón, y bueno, pero ahora hay un florecimiento de esta literatura maravillosa que van a llenar la última parte de la Biblia hebrea, los Ketuvim, los libros sapienciales van a estar ahí, entonces el libro de Job, entonces los libros de los Proverbios, Eclesiastés o Coelet, y después más adelante se van a añadir también Siracida o Eclesiástico, y luego finalmente el libro de la sabiduría. Bueno, esta literatura sapiencial que surge en la época persa toma esta temática que es distinta, que ya no es la palabra profética bien llena de fuego, sino que una reflexión más racional y también más internacional, porque el fenómeno sapiencial se daba en Egipto, entre los árabes, entre los cananeos, y la misma Biblia reconoce la validez de esa sabiduría extranjera, pero bueno, se reconoce también que la sabiduría que Dios le ha dado a Israel es superior. Y esa literatura sapiencial toma los temas más existenciales de lo que es la vida, y lo que también es un problema que siempre agobia, que el tema de la retribución, o sea, cómo se premia la virtud, y acaso todo dolor o todo fracaso es necesariamente un castigo por el pecado. Entonces, bueno, todo el tema del sufrimiento del justo está muy candente en el libro de Job, y que después se mira de manera un poco más serena en el libro de Coelet, del Eclesiastés, el tema de la retribución, que va a llevar a pensar en una retribución de ultratumba, una escatología bifásica, o sea, de más allá, que finalmente llegará a una concepción de la resurrección de los muertos y de la vida eterna. Entonces, esta literatura sapiencial es importante, y lo mismo también esta temática que desarrollan los libros sapienciales en este tiempo, que es esto de la sabiduría divina, la Jokmah, concebida como personalizada, personificada, y esto que ya planteaba de alguna manera el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, del 22 al 30, y luego el Eclesiástico en el capítulo 24, y luego lo hará el libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 22 en adelante. Bueno, todas estas temáticas de la sabiduría divina personificada va a ser muy importante para preparar toda la revelación del Logos en el Nuevo Testamento, y cómo Jesucristo es la sabiduría divina, es persona divina, es persona que ha creado el mundo, pero que él mismo no ha sido creado, sino engendrado. Entonces el Señor lo engendró como primicia de sus obras, antes que sus obras más antiguas. Entonces la sabiduría divina personificada, que está ya manifestada en los libros sapienciales, va a ser muy importante para la teología trinitaria cristiana. Bueno, todo este periodo persa fue un periodo de consolidación, de restauración, basado en este escenario positivo, pero que al mismo tiempo tenía cierta pobreza, ciertas aflicciones, problema de los impuestos, porque los persas habían organizado las satrapías, un sistema muy eficiente de cobro de impuestos, y eso naturalmente que era un agobio. Bueno, ahí en el judaísmo post-exílico, ya regresado de Babilonia, van a haber figuras muy protagónicas como Esdras y Nehemías, Nehemías gobernador y Esdras el escriba, que son figuras que van a realmente a consolidar, darle un rostro ya muy fuerte, muy sólido al judaísmo post-exílico. El periodo persa va a terminar cuando llega Alejandro Magno. Entonces, el año 333, Alejandro el Macedonio, que ha logrado unificar las ciudades, las polis griegas, y que ha ido organizando una verdadera fuerza, y que tiene un impulso impresionante, Alejandro Magno,
Entonces va a tener una campaña meteórica de conquistas, y en la batalla de Isos logra vencer a los persas, y entonces entra, bueno, y se va a ir apoderando del Medio Oriente, de Egipto, y luego somete, ¿no es cierto?, entra en Palestina. Entonces las victorias de Alejandro, estas victorias que hace Alejandro Magno, apoderándose de los distintos imperios, va a ir formando un nuevo imperio, el imperio griego. Es verdad que Alejandro falleció pronto, y bueno, él, una vez que muere, se reparten sus generales, los diadocos que se llaman, se reparten el gran imperio griego, y entonces queda todo el imperio griego partido. Y en el caso del mundo judío, en el caso de Palestina, queda dependiendo de la autoridad griega que estaba instalada en Egipto, ¿no?, que es esa provincia que queda a cargo de lo que se llama los lágidas, ¿no?, Ptolomeo Lagos, en fin. Entonces, los lágidas, los gobernantes griegos en Egipto, son los que establecen, los que dominan toda el área palestina. Esto va a durar hasta el año 200, hasta la batalla de Panión, que es la batalla en la cual los lágidas pierden frente a los seleucidas, que son los griegos que están asentados en Siria, en Antioquía de Siria. Entonces, hasta el año 200, entre el año 333 y el año 200, la helenización que hubo de Palestina fue intensa, pero fue más bien pacífica, fue un poco por ósmosis, respirando ese aire, que en realidad la cultura griega es tan impresionante, todo ese bagaje filosófico, literario del mundo griego, y todo eso, claro, admira y conquista los espíritus. Entonces todo el mundo se va helenizando, va adquiriendo las costumbres griegas, pero el escenario se puso más complicado cuando después del año 200 ya Palestina pasa a depender de los griegos asentados en Siria, y entonces ahí los seleucidas, que son estos reyes griegos en Antioquía de Siria, ya son más fuertes, más violentos, y sobre todo Antíoco IV Epífanes, que va a hacer una helenización forzada, una verdadera persecución contra los judíos, del año 167 hasta el 164, en el siglo II a.C., y eso va a traer mucho martirio, mucho derramamiento de sangre de judíos que se resistían a dejarse abandonar sus tradiciones judías. Y entonces la persecución de Antíoco IV Epífanes produjo martirio, y produjo también una preocupación por la situación de los mártires después de la muerte. Entonces hay toda una teología sobre el martirio y una revelación sobre escatología, sobre el más allá, sobre la resurrección de los muertos. Y bueno, y hubo también un tema interesante, que es el desarrollo de la literatura apocalíptica, en particular del libro de Daniel. El libro de Daniel, que tiene toda una teología de la historia, una visión muy completa, muy global de toda la historia humana, como por períodos, y cómo este período duro, que es el período griego, va a terminar y va a venir una época de luz representada en el Hijo del Hombre, que aparece, ¿no es cierto?, entre las nubes del cielo, tal como enseña Daniel 7,13. Y entonces todos estos imperios anteriores, que son las bestias que surgen del mar, que se van mutuamente venciendo e imponiendo, y finalmente van a ser reemplazadas por este triunfo del reino de los santos del Altísimo, logrado por esta figura, que no es solamente una personificación colectiva, sino también una figura individual, que es el Hijo del Hombre, que tiene una cierta como dualidad de ser un hombre, por una parte, un Barnasa, verdadero hombre, por otra parte es una figura
trascendente, divina, que viene entre las nubes del cielo y que tiene un reino eterno. Entonces no cabe duda que el tema del Hijo del Hombre va a tener mucho efecto, mucha influencia en la posteridad, en el cristianismo, y va a ser uno de los títulos predilectos de Jesucristo para explicar su propia misión. Bueno, la persecución de los sirios, de los griegos sirios, de Antíoco Epífanes, provocó la revuelta macabea, y el movimiento macabeo, que es un movimiento de judíos observantes, muy heroicos, muy fuertes, muy valientes, van a ser exitosos, van a lograr una cierta independencia que va a ser transitoria, una independencia que va a traer una cierta tranquilidad, pero transitoria, porque finalmente llegan los romanos, el año 63 a.C., entra Pompeyo en escena, toma Palestina, y bueno, y ahí entonces ya se establece el Imperio Romano, y bueno, tienen un procurador, y todo en Palestina se rige por lo que decía Roma, y entonces la administración romana es la que establece la regla del juego, y ese es el escenario hasta que nace nuestro Señor. Nuestro Señor, probablemente el nacimiento de Jesucristo debe haber sido el año 6 a.C. Suena medio raro decir que Cristo nació el 6 a.C., pero lo que sucede es que inicialmente la historia se contaba según el emperador de turno que reinaba en ese momento, pero mucho tiempo después, en la era cristiana, en torno al siglo VI después de Cristo, se reformuló el calendario y se hizo el cálculo, y ahí Dionisio el Exiguo hizo la investigación de cuándo habría nacido Jesucristo para llamarlo año 1, y bueno, él calculó de acuerdo a lo que podía y fijó, y no anduvo tan mal, pero claro, no resulta exacto, y por eso quedan ciertas como contradicciones actualmente en el calendario, como decir que Herodes el Grande murió el año 4 a.C., y resulta que él persiguió a los niños inocentes de Belén, entre tantas muertes que ocasionó Herodes el Grande. Entonces, si él murió el año 4 a.C., quiere decir que las matanzas a los niños tienen que haber sido antes, o sea, el año 5 o el 6, porque obviamente antes de Cristo los años corren inversamente. Entonces, todo eso hace que el calendario queda un poco extraño, y bueno, Jesucristo, nuestro Señor, nace probablemente el año 6 a.C., y su muerte y resurrección va a ser probablemente el año 30 después de Cristo, ¿eh? Y todo eso, bueno, un cambio tremendo en la historia, y bueno, la historia de Israel en este periodo romano va a tener golpes duros, ¿eh? Porque los romanos, bueno, va a venir la guerra judía el año 66 después de Cristo, después la caída de Jerusalén, el año 70, entrada de Tito, y bueno, eso fue dramático, ¿eh? Perder de esa manera, y luego va a haber un fortalecimiento de los vínculos judíos y una revuelta, una nueva revuelta judía, ahora contra los romanos, que va a ser la revuelta de Bar Kokhba, el año 135 después de Cristo, y esa revuelta de Bar Kokhba, el hijo de la estrella, pseudo Mesías, va a traer ya toda la fuerza romana, y van a llegar los romanos, van a aplastar todos los últimos bastiones y las últimas fortalezas como Masada, en fin, y ya va a quedar Palestina transformada en Aelia Capitolina, una mera provincia romana sin presencia judía, y va a desaparecer Israel como país hasta los tiempos modernos, hasta el año 1948, en que se crea el Estado de Israel, o sea, prácticamente desde el siglo II después de Cristo, y que toda esa guerra judía y esas luchas judías, bueno, y que quedaron tantos manuscritos de toda esta época, ¿no es cierto?, en Nahal Heber, Mubarak y en Masada. Así que la historia de Israel ha sido
una historia de opresiones. Uno ve en el segundo milenio la dominación egipcia, después la dominación asiria, después la dominación babilonia, después la dominación persa, después la dominación griega, después la dominación romana. Así que toda la historia de Israel ha sido una historia de dominación, de sufrimiento, y en esa historia Dios ha ido haciendo una historia de la salvación que apunta al bien de todos los hombres y que pasa por ese dolor, por ese sufrimiento. Muchas gracias.